Bienvenidos a esta sesión. Agradezco la puntualidad de las personas que ya se habían subido a la sesión, sino que pues simplemente les dimos un tiempo allí para que pues se unieran más personas y pudieran compartir con nosotros esta gran, pues digamos, pues cierre que tenemos de estas 3 sesiones que veníamos manejando junto con eh, licencias online para la marca Enable. Aquí pues vamos a tener una breve intro de lo que es la marca Enable. Vamos a tener un enfoque de resiliencia como estrategia de servicio, una estrategia bastante completa y pues que ya vamos a ver a detalle. Y también pues tener una serie de soluciones y de una oferencia de servicios que se pueden ofrecer para completar este círculo y este enfoque de resiliencia que quiere dar la marca Enable. Y también, pues bueno, vamos a ver una serie de demos ahí intercalados dentro de cada sesión para hacerlo un poco más dinámico. Me presento, pues mi nombre es Harley Banoy, yo soy trabajo como preventa regional pues para la marca Enable aquí dentro de licencias online. Pues ya recordemos que somos distribuidores exclusivos para América Latina y Caribe. Um, Ahora, tengo pues allí varias inquietudes que me han ido, pues digamos, saliendo a lo largo de estas sesiones. Entonces, la idea es que también dentro de la misma sesión vayan comentando y yo voy revisando poco a poco la sección de preguntas y respuestas, pues para que tengamos un modelo un poco más dinámico de lo que es esta sesión, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto, el material que vamos a, perdón, el material que vamos a compartir y toda la información que vamos a compartir, con gusto les será compartida también a ustedes, pues posterior con la grabación también va a quedar allí registrado. Entonces, muchas gracias ahí por el inicio y pues bueno, muchas gracias por la asistencia. Ya vamos a iniciar. Como lo venía mencionando, este es el enfoque que quiere dar la marca pues, básicamente a lo que es la resiliencia a nivel corporativo, todo lo que sea la infraestructura de IT. Aquí tenemos una resiliencia, pues básicamente es esa capacidad de sobreponerse ante algún incidente, ante alguna caída, ante alguna falla y regenerarse y pues salir adelante con un servicio en el menor tiempo posible. Es esa posibilidad de regeneración o recuperación. Entonces, es un enfoque, pues sí, básicamente la marca ha venido desde este año afianzándose en este norte. Aquí tenemos, pues bueno, algunos datos de lo que es la marca hoy por hoy. Es una marca que cotiza en la bolsa, es una marca, pues, digamos, dedicada precisamente a proporcionar esa resiliencia empresarial. Ahí tenemos bastantes números acerca de lo que hace la marca para los que de pronto es la primera vez que escuchan de la marca. Es una corporación con más de 500.000 clientes, cotiza en la bolsa, tiene más de 11 millones de dispositivos ya cubiertos a nivel global. eh, y como lo digo a nivel mundial, pues es un socio bastante confiable, con mucha experiencia, como lo ven ahí, más de 25 años en el mercado, es bastante grande. De hecho, tiene más de 1.800 empleados a nivel global y hay 11 oficinas a nivel global. Entonces, en sí es una marca norteamericana con base, pues, digamos, en Norteamérica, pero tiene oficinas a lo largo del planeta. Entonces sí, pues bueno, es algo de lo que se ofrece, pues un poco más como corporación. Ya hablando de lo que es las
las soluciones o más bien ese apoyo que se le ofrece a los proveedores de servicios. Tenemos la universidad, que sería el Enable You, esta primera imagen. Aquí básicamente es una universidad donde eh, pueden registrarse, tomar sus cursos de capacitaciones, tener certificaciones. Fíjense que la marca también ofrece un set de certificaciones, todo esto sin costo. También están los headners, que pues, los vemos allí como una parte integral de lo que es el éxito, pues, un poco más cercano con los canales y pues, con los clientes. Son personas expertas de la marca que pues, siempre están allí atendiéndonos. Los podemos contactar por correo o simplemente tener una sesión por Teams, de pronto uno a uno, y aprender de ciertas cosas directamente. Entonces, alguna solución que yo tenga pendiente, algún escenario que me haya propuesto un cliente y yo no sepa cómo afrontarlo, entonces los headners nos pueden ayudar y ofrecen unos eventos. Todas las semanas vamos a ver eventos de los headners, que por ejemplo de patch management, otro evento acerca del análisis de vulnerabilidades, otro evento acerca de scripting, otro evento acerca del MDR. Bueno, tenemos allí varios eventos muy interesantes en los cuales ustedes se pueden inscribir sin costo. Los ingenieros de soluciones, bueno, esos son sesiones ya específicas donde pues se puede tocar las puertas sin costo, sesiones uno a uno, donde no podemos llevar nuestro caso especial ya con los ingenieros de desarrollo, ingenieros especialistas en cada solución, pues ya podemos ahondar y desarrollar de pronto un concepto y afianzar ese conocimiento, sobre todo para ofrecerlo al cliente final. Entonces, esta es como otra solución que ofrece Enable, estos ingenieros directamente especializados y que podemos contactar también en sesiones todo el tiempo, eh, pues en vivo y pues sería por Teams básicamente. Y finalmente aquí el equipo de Customer Success, ya para terminar un poco más del primer paso que pues es el intro de Enable como marca. Tenemos un equipo de Customer Success. Bueno, allí, pues de hecho, tenemos varios roles específicos, roles técnicos, roles comerciales. Y para de pronto contextualizarlos un poco más a lo que es Latinoamérica, tenemos un equipo de Customer Success en Colombia que se encarga también de recibir los casos técnicos. Esa es la ruta del deber ser. Entonces, siempre que haya un caso, un problema técnico, debemos recurrir o contactar primero al equipo de Customer Success en licencias online, sería totalmente en español, y ellos nos ayudarían pues para ese caso técnico, para ese caso comercial, para la factura, para el reporte, lo que necesitemos de pronto aclarar, pues bueno, este equipo está aquí localmente. Y internamente, si saben la respuesta, pues nos contestan y si no, pues se hace el escalamiento a fábrica cuando es necesario. Eh, ese es el contexto. Entonces también el equipo Customer Success eh, local en licencias online trabajamos en horario laboral, 8 por 5 horario Colombia. Pero si estamos por fuera de ese horario y de pronto es un tema muy urgente, también siempre podemos contactar a la marca directamente, ya sea por teléfono en habla inglés, de idioma inglés, por supuesto. Eh, Podemos también chatear, también tenemos allí una plataforma donde hay un chat que podemos contactar a un técnico directamente también para que nos ayude. Y también podemos enviar un email o llenar un formulario. Tenemos muchas opciones de soporte en esos horarios o en esos instantes donde no tenemos un soporte técnico aquí activo, es decir, fuera de horas laborales. Ahora pues pasamos un poco más ya al tema de la sesión, ya contextualizándolos respecto a la marca. Ahora vamos a hablar un poco más de esa resiliencia, que como les decía es el nuevo enfoque o más bien este norte, el cual tomó la marca, pues digamos, desde pasar por lo que era el modelo
reactivo, proactivo a gestionado, luego pasamos a un modelo de protección de ciberseguridad por capas. Y ahora, pues bueno, incluimos un ambiente, un ecosistema con unas interfaces integradas entre las diferentes plataformas que se llama el Ecoverse. Eh, Derivado de este Ecoverse, pues bueno, se orientó la marca hacia lo que es la resiliencia empresarial. Entonces, eh, lo que de pronto se conocía como la recuperación de un dispositivo, de los datos o restablecer una máquina después de un ataque, pues se transformó más que todo en una estrategia integral. Lo que, lo que se desea, o más bien lo que quiere la marca, es estar en esos tres instantes de nivel, pues digamos, crítico en la ciberseguridad desde antes de un ataque, em, cerrando esa brecha, cerrando las vulnerabilidades, aplicando correctivos, de pronto dando visibilidad de esos eventos, por ejemplo, inicios de sesión que yo tenga errados en un servidor, cuando son exageradamente altos en un lapso pequeño de tiempo, cuando tenemos un gran conjunto de vulnerabilidades allí en un servidor, cosas que muchas veces no tenemos visibilidad. Entonces, de eso se trata en la primera fase, minimizar con estas soluciones lo que es la superficie de ataque, hablando de sistemas operativos o, pues, digamos, de plataformas como Microsoft 365. Posteriormente pasaríamos a lo que es la fase de reducir el impacto durante el ataque. Entonces aquí lo que tenemos son herramientas de última tecnología apoyadas por supuesto todo con inteligencia artificial para reducir el impacto y pues bueno, más que todo contenerlo, dejar que ese impacto pues no avance más, tumbar, matar las amenazas, de pronto si estamos interactuando, más bien tenemos con una supervisión desde un sistema MDR o MDR, pues bueno, también tendremos esa facilidad de tener visibilidad y poder tener una respuesta ante ese ataque para que se reduzca el impacto. Ese sería pues como en la fase media. Y ya en la fase final, pues la idea es mantener la continuidad del negocio, ¿no? Después de que ocurrió el ataque, pues hubo un daño, por decir algo, en un servidor, se perdieron datos, los podemos recuperar, se perdió un servidor, lo podemos recuperar en otra infraestructura mientras lo arreglamos. Eh, entonces, pues bueno, ahí tenemos una fase de recuperación de la continuidad del negocio, o más bien darle esa continuidad que venía pues lineal y pues proveer esa solución de servicios o de más bien de datos, de toda la infraestructura que teníamos antes del ataque. Entonces ese es como el enfoque que se tiene inicialmente en este flujo propuesto por la marca. Ahora, hablando un poco más de esos tres aspectos que veíamos, esas tres fases. Entonces, en la primera fase tenemos acá lo que es la gestión de dispositivos o de endpoints. Esa sería la primera fase donde vamos a tratar de reducir la superficie de ataque. En la siguiente fase tendremos pues todas las herramientas de seguridad que vendrían siendo pues LDR, MDR, con todo el monitoreo de la superficie ya pues digamos declarada previamente, y pues vamos a tratar de contener y que todos esos ataques no lleguen a la profundidad que desea el, el, um, el delincuente cibernético. Y ya en la fase un poco más de recuperación, que era la tercera fase donde tenemos que dar continuidad al negocio, entonces tenemos una protección de datos. Esos son como los tres pilares. Ahí vemos algunas características, por ejemplo, respecto a la administración de puntos finales. Aquí en la izquierda eh, tenemos visibilidad en tiempo real de los activos, de todas las máquinas, del hardware, del switch, del firewall, de la impresora, de la cámara web. Bueno, tenemos una visibilidad amplia. Tenemos también la opción de tener un fortalecimiento de los dispositivos
de punto final, es decir, ahí tendríamos la opción de aplicar actualizaciones y analizar vulnerabilidades, entonces sería como un gana-gana, ahí directamente con la misma plataforma podríamos automatizar tareas, no sé, reinicios preventivos, configuraciones de seguridad específicas que yo quiera aplicar a lo largo de todos mis puntos finales. Eh, y pues más que todo sería esa consolidación de herramientas dentro de una sola plataforma, que tendría un control remoto, tendría un parchado, ya lo vamos a ver, un patch management, tendríamos esa, ese análisis de vulnerabilidades, todo dentro de una plataforma con inventarios, inventario de hardware, de software, reportes de cualquier tarea que estemos ejecutando, cualquier script que se haya lanzado, notas que se pueden vincular a los diferentes ambientes y aspectos de mi infraestructura. En cuanto a la seguridad, pues ya lo mencionaba, ahí tenemos la defensa activa contra amenazas, que sería pues empezando desde EDR, tenemos respuestas automatizadas y preconfiguradas en ese ambiente. Pues por supuesto análisis basados en motores de detección con inteligencia artificial, detección de comportamiento, detección de scripts, detección de drivers, bueno, un set muy grande de motores que pueden ayudarnos a tener esta detección y por supuesto la respuesta automatizada que sería como matar, meter a cuarentena, de pronto aislar ese equipo o tal vez hacer un rollback en caso de una amenaza. El rollback sería más relacionado con esas instantáneas que tomamos del sistema para devolver los archivos a su estado anterior de, por ejemplo, un ataque de ransomware, un cifrado ocasionado por ransomware. Pues bueno, esto me puede ayudar bastante. Entonces, esto es un poco de ese set de soluciones. Ahí tenemos una visibilidad unificada con MDR, tenemos un monitoreo continuo con MDR también, aprendizaje y evolución con Sentinel-One, eh, y bueno, algunos otros complementos que podemos agregar. Todo esto pues orientado hacia las operaciones de seguridad y reducir ese impacto al momento del ataque. Hablando de la continuidad, pues ya lo vamos a ver como tal. Es una solución que se llama Code Data Protection. Es la solución, por decirlo así, más popular por su facilidad de uso, facilidad de implementación, nivel de compresión. Es una herramienta que enamora pues siempre que se ve y pues de eso voy a tratar en esta sesión, de lograr que se enamoren de esta marca y por supuesto arranquemos con cualquiera de las soluciones pues para empezar a ser socios y pues que puedan disfrutar de esas soluciones. Ahora, ya un poco más aterrizado a los hechos, a esas estadísticas, a esos datos reales, dentro de estas tres fases que yo mencionaba previamente, ahí teníamos un set de características. Entonces, respecto al comportamiento que se ha evidenciado y ya hablando un poco más de las marcas, entonces ya voy a dar aquí los nombres propios de cada solución. Entonces, podemos empezar en la primera fase que sería antes del ataque, reducir el riesgo de proactivamente eh, de, de esos endpoints, el riesgo que van a presentar en esa plataforma con unas automatizaciones que puedo programar, detección de vulnerabilidades, antes por supuesto de que el atacante ejecute alguna tarea o se vincule a ese sistema de forma maliciosa. Entonces, la herramienta que nos puede ayudar a detectar todo esto se llama Encentral. Encentral como tal es una herramienta de gestión unificada de endpoints eh, que principalmente puede ser on-premise o puede ser SaaS. Por allí tenemos otra también que en menor medida tiene una menor compatibilidad con ambientes de infraestructura que se llama Insight, pero ambas plataformas pues son encargadas de hacer este análisis de vulnerabilidades, el control remoto, el patch management, el inventario de hardware, es decir,
lo que hace prácticamente un RMM con capacidades extendidas hacia la seguridad informática, hacia la parte de gestión de esa superficie de ataque. Entonces aquí tenemos pues como un dato específico que pues tiene 10 veces más rápida la remediación respecto a esos incidentes, que no va a ser en horas, sino en minutos. La detección de vulnerabilidades, la ejecución de scripts y la aplicación de parches, pues es bastante efectivo. Es un motor de clase mundial realmente, este motor de parchado. Entonces, este sería como antes del ataque, toda nuestra fase preventiva. Pasando un poco más a la fase de protección. Entonces, allí las amenazas, pues la idea es detectar y neutralizar esas amenazas en tiempo real con una IA, pues más rápido que lo que haría un ser humano, ¿no? Entonces, aquí Adlumin es es nuestra marca con la cual entregamos el MDR. Es una marca propietaria, ¿sí? De Enable. Básicamente lo que haría sería hacer una ingesta total de datos, de los datos que yo decida de mi infraestructura, que sean un servidor, un firewall, un switch, un endpoint, una cámara web, es decir, todo lo que tengamos en infraestructura, lo que tengamos en nube, y también de hecho podemos poner allí unos recolectores virtuales para hacer esa recolecta de datos. Por ejemplo, cuando tengo una VPN o alguna aplicación interna en mi organización y quiero hacer esa telemetría de datos a través de Syslog, entonces Adlumin tiene esa capacidad. Hay un equipo humano, un SOC allí detrás ayudándonos a solucionar estos problemas. Ahorita lo veremos en consola, pero un dato muy relevante es que el 90% de estas amenazas que son, eh, que son detectadas digamos, en una infraestructura mediante Adlumin, son detenidas antes de incluso que se genere una alerta. Entonces, es un dato bastante interesante. Quiere decir que cuando tengamos una alerta ya la amenaza ha sido detenida y pues por ese capital humano, ese SOC, también nos harían ese reporte directamente de que ya se contuvo esa amenaza. Ahora posteriormente vamos al tema de restauración de backups. Pues la idea es cuando tengamos ya un ataque, fuimos víctima de una eliminación de datos o simplemente se nos dañó un hardware, un site y tuvimos problemas con esos datos. Entonces, pues la idea es que tengamos en alta medida una facilidad de entregar esa recuperación. Yo siempre lo menciono en las sesiones, lo importante de un backup no tanto es la interfaz, no tanto eh, cómo extrae los datos. Por supuesto, es muy importante que comprima datos. Ahorita vamos a ver los niveles de compresión que maneja Cove y pues su deduplicación tan interesante. Pero la idea es que pues tengamos ese éxito en cuanto a los respaldos exitosamente eh, restaurados, ese 99% que nos muestra allí la, el slide, pues bueno, esa es la idea, que tengamos una eficiencia bastante alta en cuanto a casos de ransomware y sobre todo en cuanto a recuperación de datos en cualquier instancia. Entonces vemos aquí unos datos, por ejemplo aquí abajo nos muestra que la eficiencia de compresión es de 60 veces mayor eh, que otras soluciones y pues tenemos una solución a prueba de ransomware que es bastante necesaria hoy por hoy porque pues el primer, eh, el primer ambiente que trata de eliminar un atacante o el primer respaldo que intenta pues sería atacar o más bien eliminar ese atacante pues sería ese tema de los backups. Entonces sí es importante que tengamos allí una gran eficiencia que sea prueba de ataques de ransomware y pues que tenga una gran tasa de éxito pues como lo mostramos acá
en el slide. Ahora pasamos pues ya a nuestro tercer punto. Aquí ya vamos a ver a detalle cada una de las soluciones. Bueno, la vamos a ver brevemente en este slide y vamos a pasar a una demo. Básicamente los RMMs que pues, normalmente se tenía ese acrónimo para Remote Management and Monitoring. Eh, Tenemos ahora una nueva definición de lo que son los RMMs de Enable. Ahora son UEMs, que sería Unified Endpoint Management, que sería pues básicamente esa plataforma donde puedo tener un set de soluciones no solamente de control, sino también de parchado, de gestión de seguridad, como es el de vulnerabilidades. Entonces sería ese, pues el enfoque. Ahí tenemos control remoto, tenemos monitoreo, tenemos hardening con la parte de parchado, tenemos scripting y pues todo esto va causado o va orientado hacia aumentar la productividad de los empleados y sobre todo automatizar tareas para que ese ingeniero, para que ese técnico no tenga que estar máquina por máquina parchando, sino más bien automaticemos todo esto en un modelo un poco más proactivo. ¿Listo? Ahora lo, la idea es que, bueno, ese lo vemos con Encentral. Tenemos esta gestión de dispositivos. Ahí tenemos una IA agéntica que se llama ENSO, se llama esta nueva inteligencia artificial agéntica. Lo que hace es interconectar todos los modelos de inteligencia artificial y motores por medio de sus APIs eh, respecto a vulnerabilidades, respecto a los scripts, respecto a los inventarios y podamos organizar y orquestar muy bien, muy bien esas tareas, perdón, esas tareas que tenemos en el día a día, como extraer un inventario, como analizar el comportamiento de un servidor, como de pronto ya a futuro vamos a poder inyectar algún script directamente sobre un servidor. Entonces, por ahora estamos en estos momentos trayendo fuentes de endpoint, ahí también se puede interconectar desde fuentes de internet, eh, estándares de procedimientos operativos, o más bien procedimientos operativos estandarizados en la industria, como normativas y todo esto, y la base de datos de conocimientos o base de datos de logs de todas las máquinas que tenemos respecto a su comportamiento. Entonces, ese es como un poco más del motor de la IA que tiene en Central y ya está habilitado y ya está funcionando y que vamos a ver en consola en un instante. Aquí pues vamos a mostrar un poco más de lo que es la IA agéntica. Un segundo, por favor. Entonces voy a compartir la, el dashboard de Encentral. Este es el dashboard de Encentral que estamos viendo allí en pantalla. Eh, Como lo decía, tenemos una interfaz, ¿sí? Bastante amigable. Ahí, para los que la veían o la conocen de hace muchos años, ha tenido bastantes mejoras. Es una plataforma, como les decía, que cuenta con control remoto, cuenta con control remoto, pues con una tecnología propietaria, porque muchos utilizan el Remote Desktop Services de Windows, pero pues es una tecnología propietaria que les va a permitir guardar la sesión, eh, les va a permitir transferir archivos, les va a permitir bloquear el teclado remoto y el mouse, chatear incluso antes de iniciar con la persona. Entonces simplemente seleccionar la máquina, dar clic en control remoto o simplemente elegir la metodología de control remoto que se tiene. Entonces aquí ya se evidencia un poco más de la calidad y el detalle al que se enfoca esta solución para eh, ah, para lo que es
ya directamente el parchado y pues todo este tema de, de la seguridad informática, entonces tenemos que ingresar a alguna de estas máquinas y vamos a ver algunas de las estadísticas que tiene esta máquina funcionando en este momento. Entonces me va a traer estadísticas en tiempo real de lo que es la máquina en cuanto a procesamiento y memoria aquí en la parte superior derecha. También me va a decir quién es el usuario que está logueado o que inició sesión en esta máquina, qué sistema operativo, a qué cliente pertenece, cuánto tiene en disco, en memoria. Aquí en la parte inferior vamos a ver unos datos bastante interesantes acerca, ya vemos aquí que ya me está reportando un poco de procesamiento, aquí la información ya más detallada del sistema, el top 5 de procesos que tenemos en esa máquina, las actualizaciones, cuántas tiene instaladas, cuántas le hacen falta, los procesos que tiene corriendo en, en esta máquina, los servicios que tenemos en Windows allí corriendo. En cuanto a monitoreo, pues hay un set de características que yo puedo empezar a monitorear. Entonces yo puedo monitorear cómo está el tamaño del disco duro, si tengo allí una base de datos corriendo, si le hago backup a diario a la máquina, cómo está su protección de antivirus, si está actualizada, si ha detectado alguna anomalía. Somos compatibles con más de 30 soluciones de antivirus y de EDR, pues las más comerciales, por supuesto. Tenemos todo el espectro pues de análisis de servicios como servicio con la impresión, servicio de firewall de Windows, todo va a ser muy detallado y nos va a lanzar alertas por cada una de esas fallas en dado caso. Ah, aquí también tenemos pues todas estas herramientas que puedo interactuar con los servicios de Windows, puedo interactuar con los procesos de la máquina en tiempo real, de hecho puedo finalizar un proceso, cambiar la prioridad o iniciar un nuevo proceso, como pues, normalmente hacemos con el administrador de tareas de esa máquina. Esto pues sería un poco más proactivo, ¿sí? La parte de interacción del técnico, del ingeniero con su máquina, eh, pero también tenemos pues un poco más asociado con lo que es la seguridad informática, pues tenemos el módulo de parchado. Entonces aquí podemos adicionar tareas para de pronto eh, aplicar algún parche, reiniciar la máquina, correr un script de parchado para esta máquina. Incluso tenemos unas aprobaciones individuales para ciertas máquinas de algunas actualizaciones. El módulo, les voy a mostrar un poco acerca del módulo de parchado y el módulo de vulnerabilidades. Después de que veamos también tenemos ajustes en cuanto al control remoto con sus políticas, todo muy detallado por cuál solución me quiero ir. La nuestra se llama Take Control. Puedo chatear con la persona, eh, puedo tener una traza de auditoría para esta máquina que ha hecho, cuándo se reinició la última vez, cuándo se inició sesión la última vez. Es decir, es un set de características muy orientadas hacia la operación, pero también hacia el monitoreo, que pues es la idea, ¿no? En cuanto a los motores de los que les mencionaba, tenemos un análisis de vulnerabilidades que realmente tenemos en vista previa por el momento, pero sí nos va a hacer unas detecciones muy a detalle por nivel de gravedad, por tipo de sistema operativo, los sistemas que tienen más vulnerabilidades, allí tenemos pues un ranking, y aquí en la parte inferior, lo voy a aumentar acá, una serie de elementos que puedo filtrar, por supuesto, para eh, detallar qué parches me hacen falta o qué vulnerabilidades más bien tengo pendientes en las máquinas. Entonces, esta fase está por detección. Tenemos aquí también por vulnerabilidad. Y por ahora tenemos esta fase en la cual vamos únicamente a hacer la actualización o más bien ese assessment de esas vulnerabilidades y posteriormente vamos a tener unas políticas para poder tener una resolución de estos incidentes. Entonces, este es un módulo que va incluido en el licenciamiento junto con el control remoto, el patch management
pues todo el análisis de inventarios, todo va incluido en la misma licencia sin un costo adicional. Eh, Ahora, en cuanto al parchado, que va muy de la mano de la gestión de vulnerabilidades, eh, tenemos un módulo específico bastante completo, diría yo que es de los más completos de la industria, eh, donde podemos detallar todo el proceso, todo el flujo de trabajo desde que se detecta una actualización pendiente para un sistema hasta que se instala y se reinicia ese sistema. Entonces, todo esto va de la mano con un asistente que yo puedo crear acá, donde podemos configurar una ventana para detección de parches, podemos configurar una predescarga y de hecho en Central tiene la capacidad de tener una sonda eh, que puede hacer caché de esos parches, es decir, tener un almacenamiento temporal para que se almacenen esos parches. Esta sería la forma de la ventana de detección de esos parches. Ahí pasaríamos a una predescarga, que sería esa descarga de las actualizaciones sobre la máquina. Ahí puedo decidir también en qué día de la semana, en qué horario, en qué día del mes. Bueno, podemos hacer estas descargas. Por ahí no hemos aprobado ni instalado nada. Enseguida voy a decidir qué parches voy a instalar en estas ventanas. Entonces yo decido si es una actualización del sistema operativo, si es una actualización de un software de terceros como el Google Chrome, como el Mozilla Firefox, como el Adobe Acrobat, como el TeamViewer, como bueno, las aplicaciones más comunes que encontramos en la industria actualmente. Pues bueno, esa sería la idea, que tengamos esa visibilidad y también esa forma, pues digamos, de instalar por separado esas actualizaciones. También a nivel de sistema operativo, pues puedo decidir si instalo actualizaciones de seguridad, si instalo actualizaciones de drivers, de definiciones, actualizaciones críticas. Entonces yo puedo decidir ese catálogo de actualizaciones que deseo instalar y que también tengamos una ventana eh, en la cual podamos hacer esa instalación. Entonces yo puedo decir, listo, la necesito que me la instalen los sábados a las 2 de la mañana, como está en este caso. O lo puedo decir una vez al mes, o lo puedo decir todos los días de la semana, como yo quiera. Puedo configurar esta ventana de instalación y también puedo decidir también en esta otra sección cómo reinicio mi máquina, en qué momento la reinicio, un mensaje de reinicio para el usuario final, una alerta, cuántos minutos antes de reiniciar, antes de forzar el reinicio. Entonces, fíjense que es un detalle técnico muy bueno, que sí requiere, pues digamos, de cierta forma completar pues toda la ruta de aprendizaje para configurar. Entonces es bastante profesional y pues una característica muy buena es que no solo incluye actualizaciones del sistema operativo, sino también de esas aplicaciones de terceros que siempre pues bueno son tan necesarias y muchas veces nos dejan allí vulnerabilidades abiertas, pues que algún atacante puede hacer provecho. La solución cuenta con algunos mapas de topología. Eh, Estos mapas de topología, bueno, vamos a ver si los podemos tener. Son mapas de topología orientados a dar visibilidad de toda la infraestructura que yo tenga en mi compañía. Eh, entonces, básicamente nos dan información de cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos un servidor de Windows, por acá tenemos dispositivos que no están vinculados con agente, por aquí tenemos una impresora, por allí tenemos router, de pronto dispositivos de infraestructura. Entonces esa es la idea, tener una vista mediante una sonda, la cual me va a escanear y me va a hacer todo este mapa de topología para yo sacarlo y detallar, pues bueno, ese inventario de dispositivos que yo tengo en mi organización. Eh, las formas de conexión, o más bien de relevación de información, pueden ser por ICMP, entonces todo lo que sea ping sería como en este caso, es un dispositivo que no pudo ingresar
al inventario del mapa de topología, porque pues pueda que tenga bloqueado la segunda fase que sería la NetBIOS. Entonces, cuando tenemos NetBIOS abierto, ya nos trae algunos otros elementos específicos, como de pronto, eh, no sé, el fabricante, todo, pues digamos, por supuesto, autenticado mediante las credenciales que yo defina en la sonda y en esa búsqueda de dispositivos, en ese Network Discovery Job. Eh, Así, pues digamos, con políticas, con todo este set de características, en Central, pues es una de las soluciones más completas en cuanto a gestión de dispositivos. Ya, como lo digo, no es un RMM, sino una solución de gestión unificada de endpoints. Aquí, desde esta, también podemos desplegar EDR de Sentinel-One junto con esta misma suscripción para que no tengan que estar comprando pues la suscripción de un EDR por separado, sino pueden unificar ese consumo y a través de esta solución, pues bueno, se puede ofrecer Sentinel One EDR, pues que hago la pequeña cuña, es por sexto año consecutivo, pues líder en el cuadrante de Gartner como una de las mejores soluciones de endpoint. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora hablando de la resiliencia a nivel de seguridad, tenemos el Adlumin. El Adlumin ofrecemos varios modelos de licenciamiento, que sería el MDR. Hablaríamos de un SOC allí 24/7 con personal humano, pero también tenemos XDR, que sería únicamente la solución de software, donde haríamos la ingesta de data de todos los ambientes de nube y también pues de los endpoints, igual que MDR, pero en este caso no tendríamos un SOC. Básicamente, esa sería la diferencia con MDR. En MDR hay SOC y todo el tema de SOAR, todo el tema de portal de inteligencia, búsqueda en la dark web. Bueno, tenemos ahí bastantes herramientas. Y de XDR, pues no contamos con un SOC, pero tienen toda la consola para ustedes mismos hacer ese servicio de SOC y hacer la investigación del incidente. Y TDR, pues bueno, sería eh, el Identity Threat Detection and Response. Entonces lo que se haría es aplicar esta pequeña funcionalidad de MDR que tenemos hacia 365, hacia Google Workspace, pero en este caso sería únicamente hacia 365. Lo que haríamos sería una detección de anomalías o más bien de comportamientos anómalos o de amenazas sobre Microsoft 365 y sería únicamente para esta nube. Esa es la definición de ITDR. La idea es que tengamos, bueno, en general, con todas las soluciones de Adlumin, la visibilidad de toda la infraestructura que tengas expuesta o que esté sujeta o más bien sea vulnerable ante un ataque, monitorear esa continua exposición a ese ambiente, tener una defensa activa, allí tenemos una respuesta activa frente a otros MDRs, digamos que algunos MDRs ofrecen la respuesta como opcional, nosotros la ofrecemos mandatoria en la licencia. Las respuestas que tengamos ante esos incidentes pueden ser automatizadas con el SOAR o personalizadas también y que queden automatizadas y continuamente mediante Machine Learning va a ir aprendiendo la solución. Entonces aquí lo vamos a ver un poco ya eh, cómo es su infraestructura. Entonces lo que haríamos sería eh, acciones dirigidas específicamente. Hay un capital humano, pero también tenemos automatización con IA. Ahí tenemos también unos modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial, pues digamos que hacen correlación de datos, hacen enriquecimiento de la data mediante esa vinculación a identidad. Ahí tenemos algunos análisis con ciertos tipos o metodologías de ataques con vectores horizontales, algunas plantillas de detección, bueno, muchas metodologías ya en la industria estandarizadas mediante detección de anomalías en la infraestructura. Y abajo pues podemos ver lo que son esas posibles fuentes de ingesta de datos. Entonces, como les decía, podemos hacer ingesta de datos de un switch, de un router, de un firewall,
de un endpoint, de un servidor, de una VPN, y a nivel de nube pues tenemos todo lo que tengas en 365, en Google Workspace, en AWS. También pues en el tema de identidad podemos vincular ahí un directorio activo, un Entra ID, y pues hacer toda esta correlación e ingesta y correlación de datos para análisis continuo. Ese sería un poco más de esa tarea que hace la herramienta de pues recolectar esas montañas de datos, como lo dice la presentación, en acciones pues ya automatizadas, y pues tener una visibilidad muy completa donde yo pueda hacer una búsqueda de cierta información específica, eh, todo correlacionado en una sola consola. Entonces este es el trabajo que hace Adlumin con su servicio. Eh, por temas de tiempo, yo creería que lo vamos a ver muy rápidamente. Denme un segundo, por favor. Listo. Ok. Aquí tenemos un dashboard bien interesante, que me indica cómo está la seguridad de mi infraestructura, cuál es el nivel de detección, el nivel de severidad de esas detecciones que tuve en mi infraestructura, sistemas que estén en riesgo, recursos compartidos que tenga dentro de un file system que esté en riesgo, las cuentas que tengo vinculadas a este monitoreo, cómo está el funcionamiento de los servicios. Aquí en la parte inferior vamos a ver detecciones inmediatas, que requieren una acción inmediata, respuestas por parte del SOC. Entonces aquí nos muestra también los números de contacto también para hablar con ellos acerca de alguna detección, y algunas detecciones ejecutadas bueno, detectadas y por las cuentas. Entonces, por ejemplo, cuentas que no se han usado en mucho tiempo, cuentas de administrador que no se les ha cambiado el password en mucho tiempo, reducción de logs respecto a alguna plataforma. Aquí vamos a ver un poco más las posibles fuentes de datos, de ingesta de datos. Por aquí por ahora tengo 3 fabricantes, pero vamos a ver todos los fabricantes de los que podemos hacer ingesta de datos. Sistemas de backup, sistemas de control web como Cisco Umbrella, sistemas de networking como Cisco Meraki, sistemas de seguridad como CrowdStrike, Sophos, Acronis, RMMs como NinjaOne, bueno, SentinelOne también como alguna de las soluciones de seguridad de endpoints, y algunos módulos específicos para configurar interacción vía API con alguna solución que no esté nombrada en estas definiciones de integraciones. Por aquí vemos el SOAR. Ahí podemos configurar unos playbooks o unas actividades específicas que yo quisiera activar por cada funcionalidad. Entonces tenemos de MDR, de identidad, de Google Workspace, hablando de las brechas, respuestas a intentos de ingreso a una VPN desde un país externo. Entonces sí, pues son como playbooks que yo puedo activar con esa respuesta automatizada que veíamos en los slides, pero yo también puedo preconfigurar algunas respuestas, o de hecho ejecutar una respuesta desde este SOAR respecto a algún servidor o alguna cuenta. La puedo llegar a deshabilitar, seleccionar el dominio y deshabilitar la cuenta, o restablecer la credencial, forzar a que cambien la credencial, o restringir el acceso por días o por semanas de un usuario. Entonces también puedo de cierta forma llegar a interactuar con esta solución, no solo esperar a que el SOC haga todo, pues sí, por supuesto ellos van a detectar, pero si yo tengo una actividad específica más relacionada con la operativa, la puedo ejecutar desde acá. Lo mismo a nivel de endpoints, a nivel de infraestructura, puedo también tomar esas respuestas específicas, y personalizar esas respuestas también. Eso serían como esas actividades puntuales. Tenemos por allí, ya para cerrar rápidamente, tenemos eh, un recolector virtual, que es el que interactúa más bien con la infraestructura y nos trae los datos a nivel de red de área local. Tenemos también un honeypot que vamos a poner
en alguna infraestructura con servicios de escritorio remoto, servicios de SQL, servicios de Internet Information Services, para que recolecte datos de los usuarios que están intentando ingresar a ese honeypot y pues allí nos da una idea de cómo está eh, esa infraestructura en cuanto a seguridad y si hay alguien que está intentando vulnerar nuestros servicios, entonces esto va también aquí como un adicional que podemos descargar en formato de máquina virtual. Ahora, ya para terminar, pues nuestra oferencia ya en la parte de resiliencia, recordemos que ya pasamos de gestión a seguridad y ahora pasamos a recuperación de datos, que es cuando esa etapa cuando ya pasó el ataque, ya lo contuvimos, pero tenemos que recuperarnos de ese ataque. Entonces, pues tenemos una solución que se llama Code Data Protection, que se potencia con esta solución que se llama TrueDelta, que es un algoritmo patentado que como les decía ofrece 60, hasta 60 veces más pequeño un backup que otras soluciones. Protege los datos, tenemos ahí un almacenamiento inmutable, una solución que ofrece detección de anomalías, eh, tiene una arquitectura orientada hacia la seguridad con doble factor de autenticación al ingreso, doble factor de autenticación en las máquinas, tienen un ID, tienen una contraseña y tienen un password cifrado que se puede generar, que se debe generar cada vez que vayamos a restaurar la máquina. Es bastante eficiente, como les digo, ha ganado bastantes premios por su facilidad de uso, por la facilidad de implementación y también pues digamos que tiene unas características pues de recuperación, de ciberrecuperación pues mucho más flexibles. Ahí tenemos un servicio de eh, Disaster Recovery as a Service. Entonces, ese es como todo el espectro. Por supuesto, tenemos una protección bien robusta con Code Data Protection, que vamos a ver un poco más de cómo funciona en su infraestructura. Tiene unas pruebas de recuperación automatizadas que se pueden programar allí para que ustedes prueben que realmente están haciendo un buen backup de sus servidores o estaciones, incluso en un ambiente controlado nuestro. Tenemos también la recuperación en Disaster Recovery eh, como servicio. Tenemos un data center que podemos ofrecerte para que hagas esas restauraciones también en un ambiente productivo que pueden vincular a través de una VPN con su ambiente y pues dar continuidad al servicio mientras reparamos el servidor original o la máquina original. Eh, Hablando de seguridad, entonces hay unos honeypots que tienen pues potenciados con IA para detectar esos intentos de inicio de sesión o intentos de vulneración de la infraestructura, un monitoreo de comportamiento de de esa infraestructura y también detección de anomalías dentro del backup. Entonces, fíjense, incluso también puede detectar cambios críticos en la configuración de un backup que nos puede avisar. Entonces, todo esto va orientado hacia esa ciberseguridad de un modo proactivo y las posibles fuentes o cargas de trabajo serían máquinas virtuales o físicas, dispositivos como endpoints, pues sería básicamente como estos laptops, un desktop, cuentas de Microsoft 365 con correo electrónico, OneDrive, SharePoint y Teams, y también cuentas de Google Workspace. Entonces, ese sería como todo el espectro, un esquema global, un, un diseño pues más como de alto nivel, podríamos decirle, de cómo funciona esta solución internamente hablando de seguridad. Por supuesto, ofrece inmutabilidad para los que me han preguntado esto continuamente, si el almacenamiento ofrece inmutabilidad respecto a los respaldos. Eh, Ahora pues voy a mostrarlos brevemente ya para finalizar la sesión y pasar a la sección de preguntas y respuestas. Esta es la consola de Code Data Protection. Ahora lo van a ver, es bastante interesante porque es muy sencilla. En la parte superior van a ver cómo están mis backups, cuántos backups de servidores tengo, cuántas estaciones de trabajo, cuánto espacio estoy utilizando.
En la parte inferior ya vamos a ver cada uno de los dispositivos como servidores, estaciones de trabajo y tenants de 365. Podemos ofrecer backups a Windows, a Linux y a Mac. Eh, ah, Hablando ya de lo que son los backups como tal, podemos ingresar a una máquina, ver ese historial de backups, un resumen de lo que es la máquina con su inventario, cómo han ido los backups según las cargas de trabajo a lo largo del tiempo, los errores que ha presentado el backup en ciertos momentos, cuando hemos cancelado un backup, cuando ha presentado una falla, no sé, se interrumpió el acceso a Internet, cosas de ese estilo. Los ajustes que podemos, como les decía, tenemos varios temas de autenticación o más bien factores de autenticación, un nombre único de la máquina, una llave para la instalación o reinstalación del software y cada vez que tengamos que hacer una restauración de estos datos en otra máquina, es decir, cuando tengamos, no sé, nos robaron por decir algo el acceso y quieren restaurar mis datos en otra máquina, van a tener que generar una frase específica, es un password único temporal que se regenera cada cierto tiempo. Entonces, pues ahí tenemos otra metodología de autenticación respecto a esto. Ahora, voy a mostrarles un pequeño tenant que tengo configurado acá de 365, de Microsoft 365. Como les decía, tenemos fuentes de cargas de trabajo, de correo electrónico, de OneDrive, de SharePoint y de Teams. La retención que se utiliza para estas soluciones es de hasta 7 años. No es necesario que protejan todo el tenant, sino también podemos proteger únicamente ciertas cuentas si es necesario. Eh, Ahora, pues los backups serían 6 veces al día para Exchange y para Teams, y para OneDrive y SharePoint serían hasta 4 veces al día. Por supuesto, en cualquier momento yo puedo ir acá arriba y dar clic en cualquiera de los backups y hacer backups, por ejemplo, de Teams en este momento, y pues ya me va a lanzar el backup. Estas frecuencias que les menciono de 6 y 4 veces al día son frecuencias automatizadas en horarios aleatorios. Ya cuando yo necesite enviar un backup, pues por supuesto puedo ir acá. Y lo mismo la restauración nos obliga a autenticarnos con el administrador global de la solución. Entonces también por todo lado la seguridad, pero vean que no es una consola compleja. La instalación es un instalador silencioso, simplemente adicionamos acá el dispositivo, seleccionamos si es Windows, Linux o Mac, aquí las frecuencias, seleccionamos la retención y pues bueno, ese sería en términos generales la solución. Tiene un almacenamiento ya listo, no tienen que instalar ningún almacenamiento, ningún gateway, ningún hardware como un appliance, nada de esto. Pueden tener de hecho almacenamiento local en una NAS sin costo adicional. Entonces ese es como el espectro general de lo que tenemos con Code Data Protection, que es nuestro backup as a service, y también por allí, como lo veíamos en los slides, también ya ofrecemos Disaster Recovery as a Service. Por supuesto, si necesitan más información de este servicio de Disaster Recovery as a Service, o tal vez de cómo funcionan los backups, incluso de hablando ya de lo que son los distintas consolas que vimos en en toda la sesión. Entonces sí podemos tener algunas pruebas de concepto, tenemos unos trials ahí que podemos ofrecerles a ustedes en, en ese sentido. Por acá tengo, a ver si tenemos preguntas. No, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Eh, entonces, nada, simplemente es eso, recordarles que desde Licencias Online les tenemos pues toda abierta esa invitación para que vengan, nos contacten, para que hablemos acerca de la marca, levantemos un trial, se enamoren de estas soluciones, de su facilidad y vean todas las ventajas que están alineadas con lo que es la resiliencia de esos servicios informáticos, la recuperación de datos, la protección proactiva y la gestión de dispositivos que pues día a día pues se vuelven más necesarios en estos tiempos. Muchas gracias por la asistencia, gracias ahí al equipo de marketing por ese apoyo en la webinar.
Les recuerdo mi nombre, Harley Banoy, y pues con gusto les comparto todo este contenido. Muy amables. Gracias, Harley. Ahí para recordarles que igual esta sesión la grabamos, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y si quieren les podemos Ah, ok. compartir también la presentación. En la pantalla les tuvo que haber aparecido un sondeo, que son algunas preguntas que queremos hacerles. La primera ya, para acabar, son solo tres súper rápidas. ¿Qué tan optimizada consideras actualmente la gestión de TI en tu organización? Muy optimizada, en proceso de mejora, necesita mejoras significativas. Ahí voy a dejarla 5 segundos más. Listo. La siguiente es, ¿qué aspecto te interesa fortalecer más en tu operación de TI? Ciberseguridad, automatización de procesos, eficiencia operativa o gestión. Listo, 5 segundos más. Y la última pregunta es, ¿te gustaría conocer cómo aplicar estas soluciones en tu organización o servicios? Si quieren agendar alguna reunión, si solo quieren recibir más información por correo o si por el momento pues no les interesa. Listo, ahora sí, a todos muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima sesión de Enable. Vale, muchísimas gracias. Que estés bien.